quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Mis queridos estudiantes, para mí es un placer seguir compartiendo con ustedes. Soy Santa Méndez, maestra de esta asignatura Lengua Española. Hemos disfrutado hermosos poemas que muestran la belleza y la fuerza de los pueblos, deleitar con palabras llenas de contenido social. Antes de que se inventara el tiempo, por Mateo Morrison.
Antes de que se inventaran las noches y los muros vistieran las ciudades, pudimos ir de manos, sin ser fotografiados por miradas. Pudo ser antes el encuentro y no hubiéramos necesitado arropar nuestra carne. Debió ser cerca de un río, lagrimeando hacia un mar desconocido o junto a una montaña que viéramos nacer. Pudo ser antes, haciendo parir fuego a las piedras, o entregados en brazos de una población de silencio. Ahora tenemos que merodear junto a edificios que empequeñecen nuestra vista y vitrinas que refractan las palabras de los amantes. Ahora todo es imposible en esta estación de los ruidos. No hay duda, nuestro encuentro pudo ser antes de que sembraran estas lágrimas. Con este poema salimos de la generación del 60 y de posguerra y damos un paso hacia la generación de los 80. Prepárate para aprender. En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz, lapicero, cuadernillo de trabajo y a trabajar se ha dicho. Ya hemos pasado por diversos momentos de la poesía dominicana. Mencionamos movimientos literarios como postumismo, bedrinismo, poesía social con los independientes del 40, la poesía negroide, poesía sorprendida, generación del 60 y poesía de posguerra. Y en el día de hoy iniciaremos un viaje de aventuras y conocimiento. Hablaremos de los cambios que se generaron en la poesía a partir de la llegada de la generación de los años 80 y la nueva forma de observar los cambios sociales a partir del ojo creador del poeta y los intelectuales que en ella se destacaron. En las clases anteriores aprendimos sobre los movimientos de la década de los 40, iniciando por los independientes, cuya realidad de la tiranía los arropó hasta hacerlos escapar a otras latitudes, sin dejar atrás su preocupación por la realidad social y política dominicana, realizando así una poesía social que destaca los rasgos culturales del dominicano y la identidad. Además, atacaron al régimen y las faltas de libertades del pueblo dominicano. Luego, el grupo denominado Los Nuevos iniciaron un quehacer literario desde la realidad social del ser. Con la poesía sorprendida, se buscó destacar la realidad social del dominicano a través de una poesía metafórica, metafísica, más hermética, pero donde se pone de manifiesto la prisión del escritor y su triste realidad, buscando escapar por medio de la invención poética. También observamos que uno de los movimientos literarios más atacados por las fauces voraces del poder fueron los representantes de la generación del 48. Algunos de estos escritores fueron perseguidos con ferocidad, asesinados unos, mutilados otros y desterrados algunos. Esto porque sus letras estaban llenas de denuncias sobre los atropellos de las manos del dictador. Su poesía hablaba de la necesidad del avance científico, artístico y cultural, los cuales se encontraban mutilados por los esbirros del poder. Además, ahondaron en el tema de los dominicanos y de la unidad del pueblo para lograr los cambios. Por último, hablamos de la generación del 60 y posguerra. Estos escritores buscaron la vuelta a la libertad anhelada y que se debió lograr con el ajusticiamiento del tirano. Sin embargo, tras la salida de Juan Bosch del poder, la sociedad, que aún no se había acostumbrado a la libertad, debe volver a las luchas. Esto hace que los poetas vuelvan a las luchas sociales a partir de su poesía, ahora junto a sus cuerpos y sus almas. De ahí que nazca una poética llena de dolor, al mismo tiempo llena de valentía y lucha para lograr una sociedad más próspera y libre. Pero la invasión yanqui de 1965 hace surgir una nueva realidad y, por lo tanto, una poesía más contundente y directa, donde se pone de manifiesto la necesidad de libertad total y cambio social completo. Una poesía desgarradora y penetrante, aunque sin muchos adornos o artilugios.
por lo que las letras de estos poetas no alcanzaron, al decir de algunos críticos, el valor de verdadera poesía. La mala administración de los recursos económicos y los despilfarros generalizados en los puestos públicos hizo que los ideales de cambio contrastaran con una juventud anhelante de la libertad anunciada por sus antecesores. Esto hizo que estos escritores, jóvenes en su gran mayoría, entraran en un estado de crisis y ansiedad generalizada al ver desplomarse toda posibilidad de progreso. Muchos emigraron junto a sus familias y los demás se quedaron deambulando hasta llegar al borde de la locura. Pero en la UAS encontraron una luz en el taller literario César Vallejo, fundado por Mateo Morrison en el 1979. Con este panorama nos adentramos a conocer las últimas manifestaciones poéticas y escriturales del pueblo dominicano, sus características, pensamientos, sentimientos y sobre todo sus inquietudes sociales. La generación del 80, llamada por algunos la década maldita de la poesía dominicana, más adelante veremos la razón de este título. Como ya habías estudiado en las clases anteriores, el proceso social que culminó se llevó consigo, como voraz torbellino, toda la confianza y utopías de creación de una nueva sociedad libre, tanto de pensamiento como de criterios y economía. Para conocer lo que sucedió con estos escritores y su poesía, debemos partir de que la crisis económica degradó la ideología y la moral. Esto trajo consigo la aparición de una nueva realidad y visión del mundo que le circunda, aunque sin una visión clara sobre lo que se debía hacer. Esto pasó con los jóvenes de la llamada promoción de los 80, testigo y consecuencia de un orden en el que predominaron parámetros que apuntaban a la desintegración de una conciencia colectiva. Llamamos generación del 80 a un grupo de jóvenes que nace luego de un estado de crisis económica y social y que buscaban una nueva sensibilidad y visión del cosmos para así explicarse los cambios sociales que se habían dado y cómo lograr nuevas realidades. Al tiempo que rechazaron las pasadas manifestaciones poéticas dominicanas. El tema siempre de lo verde, tomando en cuenta el presente, de lo social, de lo humano, tanto en la tristeza como en el júbilo. La ciudad posguerra. La ciudad posguerra. Estas luces en la distancia han perdido su color. Es un desierto sembrado de llagas pestilentes y lluvias que golpean las aceras. Esta ciudad no es la mía. Esos charcos de rojo por canales, de azul no me pertenecen. Alguien ha alterado el sueño de las largas viviendas enlutadas ahora. He aquí otra dimensión. Las poesías de Mateo Morrison son internacionales. Recogen las aspiraciones de todos los que luchan por convertir nuestros sueños en realidad, en liberación. Los escritores de este periodo buscaban la transformación de la poética, encaminándola hacia la interiorización del ser, predominando el reconocimiento y la negación. Estos escritores tenían características que lo hacen propios y autónomos de otros movimientos. Se realiza una poética del pensar, preocupación por la finitud del ser. Se tomó la simbología como paradigma, la búsqueda del amor universal, vuelta a los poetas malditos y al ultraísmo de Borges, uso de la metáfora como salida del dolor, modificación sintáctica, búsqueda de una sociedad más justa. Para observar algunas preocupaciones poéticas de esta generación, vamos a leer un poema de José Mármol y tomado del libro Juego de Imágenes, Antología de Jóvenes Poetas Dominicanos, 1980-1995. Observa.
El último sofisma de Protágoras el mago. Para mi vocación, lo importante no es discutir si fue Dios o no quien creó este mundo. Tampoco si existe o no. Existe Dios. Para mí, lo importante sigue siendo averiguar en qué pensaba Dios, exista o no. Cuando quiso crear el mundo, lo haya creado o no. Nota: no se cumplen las reglas de ortografía para respetar el original. En este poema podemos observar algunas de las características propias de esta generación. Uso de la metáfora como salida del dolor. Observamos que, contra mis propios principios, la palabra Dios está en minúscula. El poema entero es una reflexión sobre la realidad al estilo de los poetas malditos del siglo XIX, como las de Baudelaire. Este poema, además, hace una reflexión de lo social, al reflexionar sobre la creación que da contraste con las ansiedades de una sociedad desolada, como la que se estaba viviendo en la década del 80. Esta generación tiene grandes escritores, tanto en la poesía como en la narrativa. José Mármol, Mateo Morrison, Plinio Chaín, Dionisio de Jesús, Rafael Hilario Medina, Víctor Vidó, León Félix Batista, Tomás Castro, Basilio Beliar, César Augusto Zapata, Frank Martínez. La literatura dominicana ha sido cambiante, transformadora y alucinante a causa de los grandes cambios sociales que se han dado y por la pérdida constante de la esperanza de los jóvenes dominicanos. Esta tiene un enjambre de creadores que buscaban la reivindicación del pueblo, al tiempo que se realiza un análisis de su interioridad. Esto lo aprendimos en esta clase sobre la generación del 80. Aprendimos sobre las causas que generaron a este grupo. Observamos en ellos la búsqueda constante de la luz y la oscuridad, además del deseo de cambio. Te invito a leer y a seguir indagando sobre este tema. En una próxima clase continuaremos hablando sobre la generación del 80. Realizaremos un recorrido por las últimas manifestaciones poéticas dominicanas. Así que te espero. Bendiciones. Saludos, querido estudiante de sexto de secundaria. Bienvenido a la clase de física. Soy tu profesora, Sonia García. Te sugiero el uso de mascarilla y mantener distanciamiento físico para preservar la salud. Recuerda que puedes seguir nuestras clases por radio, televisión o internet en nuestro canal de YouTube. En la clase de hoy trataremos el tema de las ondas electromagnéticas y para esto debemos lograr aplicar los procedimientos científicos y tecnológicos para solucionar problemas o dar respuestas a fenómenos naturales, diseñar y ejecutar experimentos para explicar las propiedades de las ondas y utilizar recursos tecnológicos disponibles comunicando apropiadamente sus resultados. Asumir con responsabilidad crítica el impacto en su salud, evaluando y previniendo los riesgos de seguridad en la búsqueda de soluciones a problemas, fenómenos naturales, situaciones cotidianas y laborales. Colócate en tu espacio de trabajo y consigue los siguientes materiales para iniciar nuestro trabajo de hoy. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. En nuestra vida diaria realizamos una serie de actividades como encender la luz, usar el microondas,
realizarse unos rayos X, ver televisión o escuchar radio. ¿Te has preguntado cuál fenómeno físico se produce al realizar esas actividades? En todos los casos mencionados anteriormente, son todos ejemplos de ondas electromagnéticas. Entonces, ¿qué son las ondas electromagnéticas? Escucha atentamente. Si frotas un globo a la ropa y lo colocas cerca de tu pelo, se ponen los pelos de punta. Esto es debido a la electricidad estática y se crea un campo eléctrico, o lo que es lo mismo, una región del espacio donde hay electricidad o estática. El magnetismo también puede ser estático, como un imán de una nevera. El imán genera un campo magnético, es decir, una región del espacio donde imanta o atrae metales. Cuando se cambian o se mueven juntos los dos campos, el eléctrico y el magnético, generan ondas electromagnéticas. Las radiaciones electromagnéticas son las generadas por partículas eléctricas y magnéticas moviéndose a la vez u oscilando. Cada partícula genera lo que se llama un campo. Por eso también se dice que es una mezcla de un campo eléctrico con un campo magnético. Estas radiaciones electromagnéticas generan unas ondas que se pueden propagar o viajar por el aire o incluso por el vacío. Imaginemos que movemos de forma oscilatoria de arriba abajo una partícula cargada eléctricamente o magnéticamente, como la de la figura siguiente. Como vemos, se crea una perturbación a su alrededor, que es lo que llamamos una onda. Esta onda depende de la velocidad y la fuerza con la que movamos la partícula y de la amplitud o distancia entre el inicio y el final del recorrido. Entonces, si la partícula tiene un componente eléctrico, pero también uno magnético, ya tenemos generada una radiación electromagnética con su onda electromagnética, como observamos en la imagen. Las ondas electromagnéticas se forman cuando un campo eléctrico, que se muestra con las flechas rojas, pareja con un campo magnético, que se muestra con las flechas azules. Los campos magnéticos y eléctricos de una onda electromagnética son perpendiculares entre sí y a la dirección de la onda. Para medir una onda tenemos tres datos muy importantes, como podemos ver en la siguiente figura: la longitud de onda, la frecuencia y la dirección de propagación de la onda. Partes de una onda electromagnética. En clases anteriores vimos las partes de una onda, así que repasemos. Longitud de onda, distancia entre dos crestas. Amplitud, es la máxima perturbación de la onda. Frecuencia, número de veces que se repite la onda por unidad de tiempo. Si se usa el hercio, es el número de veces que se repite la onda por cada segundo. Período es igual a 1 sobre frecuencia y es la inversa de la frecuencia. Velocidad. La velocidad de onda depende del medio por el que se propaga o por donde viaje. Si la onda viaja por el vacío, su velocidad es igual a la de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Y si se propaga por el aire, cambia a 1.200 kilómetros por hora. Bueno, imagina que ya tenemos nuestra onda viajando por el aire. Según James Maxwell, una onda electromagnética no se genera por una sola partícula, sino que son dos partículas diferentes, una eléctrica y otra magnética, y su movimiento es perpendicular. A finales del siglo XIX, en 1888, el físico alemán Heinrich Hertz confirmó experimentalmente las predicciones de Maxwell con el siguiente experimento. El experimento de Hertz consistió en producir ondas electromagnéticas en un circuito formado por dos esferas conectadas a una bobina de inducción. Al producir descargas o chispas eléctricas oscilantes entre las esferas, se originan radiaciones electromagnéticas, pues toda carga eléctrica acelerada emite energía de forma de radiación electromagnética. Aquí puedes ver una animación
de la generación de una onda electromagnética. Observa cómo se mueven las partículas en cada eje y cómo generan la onda. ¿Por qué son tan importantes las ondas electromagnéticas? Pues que son una forma de transportar energía por el aire. No tiene barreras. Podemos emitir una señal desde un receptor o el punto donde se genera la onda y recibirla en un receptor, el punto donde recibimos la onda. Esta onda puede contener información que primero esta deberá convertir en una señal en forma de onda electromagnética y una vez recibida por el receptor, descodificarla y recibir la misma información que se envió. Ya podemos enviar información por el aire sin necesidad de cables o elementos físicos. Tipos de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se usan para la radio, la televisión o internet. Pero tenemos un problema. Por el aire viajan muchas ondas. ¿Cómo la diferenciamos? Pues por su frecuencia. Recuerda el número de veces que se repite la onda. Pero es que además, a mayor frecuencia, menor longitud de la onda. Ya tenemos nuestras ondas diferenciadas por su longitud de onda o por su frecuencia. Y se ha creado una escala para clasificarlas por orden creciente de longitudes de onda o decreciente por su frecuencia, llamada espectro electromagnético. Dependiendo de la onda, pertenecerá a un espectro u a otro, como observamos en la figura. El espectro electromagnético está organizado por la frecuencia. La radiación de frecuencia generalmente más baja está a la izquierda y una mayor frecuencia de la radiación está a la derecha. Las propiedades de las ondas a diferentes frecuencias se comportan de manera diferente a lo largo del espectro. Por ejemplo, un vidrio que es transparente a la luz visible puede ser opaco a la luz infrarroja, pero una vez más transparente a la radiación de radiofrecuencia. Fíjate que lo medimos en hercios, megahercios, es decir, por su frecuencia, pero podría ser por su longitud de onda. Además, cada aparato emite unas ondas de diferente frecuencia y si queremos emitir ondas de telefonía móvil, pues tendremos que emitirlas en una banda de frecuencia determinada para no confundirlas con otras. Las ondas emitidas con una frecuencia por encima de la infrarroja son las ondas visibles, como por ejemplo la luz del sol. Las de frecuencia más baja no se ven, por ejemplo las de radio, pero sí existen. Debido a la importancia de las diferentes ondas con frecuencias, existen en el mercado los llamados medidores de ondas electromagnéticas, que son sensores que miden las frecuencias y la cantidad de campo magnético que hay en un sitio o que se genera por algún aparato. Normalmente se utilizan para medir los posibles riesgos para la salud relacionados con la exposición a campos electromagnéticos y el cumplimiento de los límites de exposición que marca la normativa. Suelen medir el campo eléctrico y el campo magnético por separado. Aplicaciones de las ondas electromagnéticas. La transmisión de la voz humana y de la música se consiguió cuando se descubrió cómo modular la amplitud de las ondas electromagnéticas. Las ondas sonoras tienen frecuencias del orden de cientos de hercios, mientras que las ondas de radio tienen frecuencias de kilohertz y megahertz. Es necesario un proceso intermedio que permita transmitir una onda de baja frecuencia usando una de mayor frecuencia. Este proceso se llama modulación. Los sistemas de modulación más frecuentes son de amplitud modulada o AM y frecuencia modulada o FM. El uso de las radiofrecuencias es amplio, desde comunicaciones militares secretas hasta radioastronomía, permeando las comunicaciones aéreas y marítimas, la radiodifusión, los radioaficionados, televisión, radio FM, aviación, satélites, telefonía móvil, televisión por satélite y radares. El radar o radiodetección and ranging utiliza microondas
SHF para localizar la posición y la velocidad de los aviones, barcos, nubes u otros objetos. Está formado por una antena que emite pulsos electromagnéticos y que actúa también como receptora de la onda reflejada por el objeto. Los hornos de microondas son una aplicación doméstica de estas ondas. En muchos hogares se usan los microondas. Estos hornos calientan los alimentos, generando ondas microondas mediante un magnetrón, que en realidad calientan selectivamente el agua. La mayoría de los alimentos, incluso los secos, contienen agua. Las microondas hacen que las moléculas de agua se muevan, vibren. Este movimiento produce fricción y esa fricción el calentamiento. Así, no solo se calienta la comida, otras cosas como los recipientes pueden calentarse al estar en contacto con los alimentos. Veamos un ejemplo. Una onda electromagnética sinusoidal se propaga en la dirección del eje X o sentido positivo. Su longitud de onda es de 100 metros y el campo eléctrico vibra en el plano XY con una amplitud de 30 voltios por metro. Sabiendo que la velocidad de la luz es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Cuál es la frecuencia de la onda electromagnética? Datos. La longitud de onda es igual a 100 metros. La amplitud de onda es igual a 30 voltios sobre metros. Y la velocidad de la luz, o C, es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Operación. Tenemos que la velocidad es igual a C, o velocidad de la luz, sobre longitud de onda. O sea que tenemos que 3 por 10 a la 8 dividido entre longitud de onda, que son 100 metros. Eso es igual a 3 por 10 a la 6 hercios. Ahora practiquemos en casa. Ejercicio 1. Calcula la frecuencia y el período de una radiación cuya longitud de onda es de 3000 metros. Si tenemos una onda electromagnética la cual tiene una velocidad que es constante de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que es la velocidad de la luz. Ejercicio número 2. Sabiendo que la luz tarda 8 minutos y 20 segundos en llegar del Sol a la Tierra, calcula la distancia media entre ambos. Si su velocidad es constante de 3 por 10 a las 8 metros por segundo. Recuerda que debes convertir los minutos a segundos en el tiempo total que llega la luz del Sol. Te invito a que realices esos experimentos sobre el tema. Vamos a hacer un experimento llamado la jaula de Faraday. Okay. En este experimento lo único que vamos a utilizar van a ser 2 teléfonos, en este caso va a ser el mío, va a ser el tuyo ¿Y el mío? y papel aluminio, ¿ok? Entonces primero, antes de utilizar el papel aluminio, vamos a hacer una comprobación con los teléfonos. Voy a marcarte para comprobar que tiene señal, que pues funciona el teléfono, no tiene ninguna avería. Entonces yo le estoy marcando en este momento. Vamos a esperar a que suene. Ahí está sonando. Ya sonó. Ok, lo cuelgo. Ahora lo que vamos a hacer, te voy a pedir que envuelvas bien lo que es el teléfono. O lo vamos a poner aquí. Ahí está. Y lo vamos a empezar a envolver. Porque lo que vamos a hacer ahora es de que una vez que ya esté enrollado todo el teléfono, lo que va a pasar es de que no va a entrar la llamada ahora. Después, cuando yo le vuelva a marcar, ya no va a entrar la llamada. Vamos a comprobar, yo ya tengo el teléfono aquí, mira, te lo doy. Ya está envuelto como cualquier sándwich. Está bien envuelto en el aluminio. Vuelvo a marcarle, compruebo que le estoy marcando, ahí le estoy marcando yo. Se supone que debe estar sonando, pero no suena. Ya no entra la llamada, no se escucha. Ya me indicó buzón de voz y cortamos la llamada. ¿Qué es lo que pasó aquí y por qué no entró la llamada ahora al teléfono? Bueno, lo que pasó fue de que las llamadas, o cuando nosotros utilizamos nuestro teléfono, este funciona a través de ondas electromagnéticas, las cuales viajan a través del aire y llegan al celular y por ende sale la llamada. Pero una vez que ponemos el papel aluminio, lo que pasa aquí es de que esas ondas se refractan en el papel aluminio como si fuera luz, refractan, chocan y ya no entran al teléfono. No entran. No entran, por lo mismo ya no se entra la llamada y no te puedo marcar. Oye, es un bloqueo total entonces. Un bloqueo total.
Luego de esta interesante clase, sé que aprendiste mucho hoy. Aprendimos que las ondas electromagnéticas se generan por partículas eléctricas y magnéticas moviéndose a la vez, que la usamos en nuestra vida diaria al usar el radio, la televisión, el microondas o el celular, y hasta en medicina con los rayos X. Que James Maxwell estudió las ondas electromagnéticas y dedujo que un campo magnético variable en el tiempo lleva asociado un campo eléctrico inducido y viceversa. Más tarde, el físico alemán Heinrich Hertz confirmó experimentalmente las predicciones de Maxwell. Vimos que estas ondas son muy importantes, pues nos permiten enviar informaciones sin necesidad de un medio físico de propagación, algo muy útil en telecomunicaciones. También aprendimos cómo funciona el microondas. Analizamos los tipos de ondas, sus frecuencias y sus usos, y el uso de medidores de frecuencias electromagnéticas. Observamos imágenes, animaciones, videos y experimentos sobre el tema y resolvimos ejemplos. Espero que esta clase haya sido de mucho provecho. Recuerda socializar lo aprendido con tus compañeros y tu maestro. Recuerda seguir las clases por internet en nuestro canal de YouTube. Cuídate mucho, nos vemos en nuestra próxima entrega. Bienvenidos estudiantes de sexto de secundaria de la promoción 2020-2021. Thank you for being here for another English lesson. Mi nombre es Juan Whitmore, your English teacher. Espero que se sientan muy bien. Hoy tengo la suerte de llegar a sus hogares a través de sus televisores, la radio y la internet para traerles la lección del día, donde continuaremos hablando bajo el tema Speculating about Past Events. Este contenido está diseñado para que no solo expandan sus conocimientos del idioma, sino también para que se diviertan y disfruten mientras lo hacen. Stay tuned, mantengan la sintonía, let's begin. Welcome to this new lesson. This time you will work with vocabulary and grammar related to speculating about past events. You will have an opportunity to assess your own knowledge before and after you complete the class. We hope you enjoy this learning experience. You will need the following supplies for today's class: a notebook, a pencil, a pen, and a dictionary, English to Spanish. Antes de entrar en materia, primero te invito a que evalúes tus conocimientos relacionados con el tema de hoy. Para ello te dejo con nuestro self-assessment o en español, autoevaluación. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement: I can answer questions to demonstrate specific understanding about a written text where students speculate about past events. Puedo responder preguntas para demostrar entendimiento específico acerca de un texto escrito donde estudiantes especulan acerca de eventos pasados. Queridos estudiantes, como ya saben, durante nuestra primera semana estuvimos retroalimentando y reforzando sus conocimientos en algunos de los temas que consideramos más importantes
de los que hemos tratado durante nuestras más recientes intervenciones. Sin embargo, previo a esto, habíamos abordado un tema para el cual tenemos una tarea pendiente. La tarea se trataba de responder a una serie de preguntas para las cuales ustedes debían responder con especulaciones, haciendo uso de expresiones como must have, might have, maybe o could have. Veamos algunas posibles respuestas a esta tarea. Answer the following questions with a speculation in past. Algunas posibles respuestas a esta tarea serían: Lisa is very happy. What do you think happened to her? Bueno, ahí está la pregunta planteada y una respuesta especulativa sería: She must have got an A in the math exam. Ella pudo haber tenido, o lo más probable es que obtuvo, una A en su calificación de examen de matemática. Tenemos un segundo ejemplo donde dice David is not feeling well. David no se siente o no se está sintiendo muy bien. What do you think happened to him? ¿Qué crees que sucedió con él? Una posible respuesta sería He might have caught a cold. Él pudo o puede ser que haya atrapado un resfriado. Caught a cold, atrapar un resfriado. Solo que aquí está en pasado participio. Caught, pasado participio del verbo catch. Un siguiente ejemplo sería He got an F in history. Él obtuvo una F en historia. What do you think happened to him? Como preguntándonos qué pudo haber pasado que él obtuvo una F. Una respuesta sería Maybe he didn't study for the test. Maybe, quizás él no estudió para el examen. Martha is not going to the party. What do you think happened to her? ¿Por qué crees que Marta no está dispuesta a ir a la fiesta o no va a la fiesta? Bueno, una posible respuesta especulativa sería She might have worked until late and feels very tired. Ella puede ser que haya trabajado o pudo haber trabajado hasta tarde y se siente cansada. Pero de nuevo es solo una especulación. Si pudiste responder a estas preguntas con oraciones similares, te felicito. Debemos tener en cuenta que el uso de expresiones como maybe, must have, might have y could have nos ayudan a poder hablar sobre cosas que pudieron haber ocurrido o no en el pasado. Todas estas expresiones parecen idénticas. Sin embargo, ya hemos explicado que su uso va a depender de la intención que lleve nuestro mensaje o de la forma en que queremos ser interpretados. Es decir, si estoy casi seguro de que algo ocurrió como pienso que ocurrió, uso must have. Y si no estoy muy seguro de lo que sucede o sucedió, uso might have. A continuación, te presento un ejercicio para que practiques tus conocimientos del idioma en general. No te preocupes, puedes responder de la forma más simple y práctica a las siguientes preguntas. Exercise 1. Answer the following questions. Number 1. Are you part of any WhatsApp or message groups? How many? Number 2. Which is your favorite WhatsApp group and why? Number 3. Mention one advantage and one disadvantage of phones and computers for communication. ¿Listo para revisar tus respuestas? Veamos. Possible answers to exercise 1. En la pregunta número 1 donde dice Are you part of any WhatsApp or message groups? How many? Tú puedes responder positivo o negativamente, pero regularmente
Sí, siempre tenemos un grupo o dos de WhatsApp, ¿cierto? Entonces, en este caso yo respondo yes. I am part of 3 WhatsApp groups. En la segunda pregunta, donde dice which group or contact is your favorite and why? Bueno, la respuesta podría ser my favorite is my classmates group. Por ejemplo, because they send a lot of interesting information. Con el because explico la razón por la cual es mi favorito. En la pregunta número 3, donde dice mention one advantage and one disadvantage of phones and computers for communication. Podríamos decir que una ventaja, one advantage, is that you can communicate with others in a fast and efficient way. En el caso de la desventaja o disadvantage, one disadvantage is that you may isolate yourself. Podrías o puedes aislarte a ti mismo. Buen trabajo. Ahora pasemos a ver una conversación vía mensajes de texto que ocurre en un grupo de WhatsApp. Presta mucha atención a lo que está sucediendo en esta corta conversación. Reading practice, a school mystery. Exercise number 2. Read the following text messages and complete the exercises below. Hello everybody. I hope you are okay. Congratulations class. We took our final history exam for this year. I'm so happy. Yes, finally, we're almost on vacation. Almost. I don't know if you noticed, but when we were taking the final exam this morning, Angel was not in the classroom. Do you know why? Oh, Mary, I noticed. Angel didn't take the test. I don't know what happened. Maybe he overslept again. He loves to sleep. Hello, Mari and everybody. Angel might have been stuck in traffic. I called him last night and he said he was studying for the test. Ayúdame a responder las siguientes preguntas, las cuales están basadas en la conversación que acabamos de ver. Read the text and circle the right answer. Number 1. What is the relationship among the people in this group? ¿Cuál es el tipo de relación que existe entre las personas de este grupo? A. They are cousins. B. They go to school together. C. They are in the drama club. La respuesta correcta es they go to school together. Number 2. What is the name of the person the group is talking about? ¿Cuál es el nombre de la persona del cual el grupo está hablando? A. Amanda. B. Roberto. C. Ángel. La respuesta correcta es C. Ángel. Number 3. When did this conversation start? ¿Cuándo comenzó esta conversación? A. In the morning. B. In the afternoon. Or C. At night. La respuesta correcta es in the afternoon. De hecho fue a las 1:30, 1:30 p.m. Number 4. How many people are chatting in the group? ¿Cuántas personas están chateando en el grupo? A. 2. B. 3. Or C. 4. La respuesta correcta es B. 3. Number 5. What final exam did they take? ¿Cuál fue el examen final que ellos tomaron? A. History. B.
math or mathematic, o C, science. La respuesta correcta es A, history. Number 6. What was Maddie concerned about? What was Maddie concerned about? ¿Cuál era la preocupación o de qué se preocupaba Maddie? A. Ángel was not in the classroom. B. Ángel arrived late. Or C. Ángel overslept. La respuesta correcta es A. Su preocupación era que Ángel was not in the classroom. No estaba en el salón de clases. Excelente trabajo, mis queridos alumnos. Veamos la siguiente actividad, donde tendrás que identificar si estos enunciados son verdaderos, true, or false, falso, o si simplemente no fueron mencionados. En este caso, seleccionas not mentioned. Pero antes, veamos la conversación una vez más. Hello, everybody. I hope you are okay. Congratulations, class. We took our final history exam for this year. I'm so happy. Yes, finally, we're almost on vacation. Almost. I don't know if you noticed, but when we were taking the final exam this morning, Angel was not in the classroom. Do you know why? Oh, Mary, I noticed. Angel didn't take the test. I don't know what happened. Maybe he overslept again. He loves to sleep. Hello, Maddie and everybody. Angel might have been stuck in traffic. I called him last night and he said he was studying for the test. Exercise number 4. Read the text again. Decide if the following statements are true, false, or were not mentioned in the text. Number 1. Roberto was the first person to respond to the initial message. Roberto fue la primera persona en responder al mensaje inicial. True, false, or not mentioned. La respuesta es false, falso. Number 2. The next exam the group needs to take is an English test. True, false, or not mentioned. Not mentioned. De hecho, no fue mencionado el examen o el próximo examen que el grupo tenía que tomar. Number 3. Roberto called Angel the night before and he said he was studying for the test. True, false, or not mentioned. The answer is true. Number 4. Amanda called Angel the night before and he was sleeping. Amanda llamó a Ángel la noche anterior y él estaba durmiendo. True, false, or not mentioned. La respuesta es not mentioned. Number 5. Roberto's speculation was related to traffic problems. La especulación de Roberto está relacionada a problemas de tránsito. ¿Sería verdadero, true, false, or not mentioned? La respuesta es true. La clase de hoy ha sido sin lugar a duda muy instructiva y educativa. A través de los ejercicios desarrollamos más de una vez el uso de especulaciones en un escenario real. Además, espero que hayan anotado las palabras nuevas que surgieron durante toda la lección.
Continúen practicando para que no se les vayan a olvidar y así las puedan usar cuando se les presente la ocasión. Ahora pasemos a ver una vez más la autoevaluación y comprobemos qué tanto aprendimos el día de hoy. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement: I can answer questions to demonstrate specific understanding about a written text where students speculate about past events. Puedo responder preguntas para demostrar entendimiento específico acerca de un texto escrito donde estudiantes especulan acerca de eventos pasados. Con el objetivo de que sigan practicando desde casa, les invito a realizar la siguiente tarea. Write 3 sentences speculating about past events using the word maybe plus past simple and or must have or might have plus verb in past participle. Escribe 3 oraciones especulando acerca de eventos pasados, usando la palabra quizás o maybe más el pasado simple. O también puedes usar must have o might have más el verbo en pasado participio. Pidan ayuda a su profesor para completar la tarea. Dedíquenle el tiempo para que sepan perfectamente lo que están haciendo. Y no la hagan por el simple hecho de hacerla, sino con la intención real de aprender. De mi parte es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho, manténganse en sus casas, ya que aún estamos en medio de la pandemia. Remember that safety comes first. See you next time. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Mis queridos estudiantes, para mí es un placer seguir compartiendo con ustedes. Soy Santa Méndez, maestra de esta asignatura Lengua Española. Hemos disfrutado hermosos poemas que muestran la belleza y la fuerza de los pueblos, deleitar con palabras llenas de contenido social. Antes de que se inventara el tiempo, por Mateo Morrison. Antes de que se inventaran las noches y los muros vistieran las ciudades, pudimos ir de manos, sin ser fotografiados por miradas. Pudo ser antes el encuentro y no hubiéramos necesitado arropar nuestra carne. Debió ser cerca de un río, lagrimeando hacia un mar desconocido o junto a una montaña que viéramos nacer. Pudo ser antes, haciendo parir fuego a las piedras, o entregados en brazos de una población de silencio. Ahora tenemos que merodear junto a edificios que empequeñecen nuestra vista, y vitrinas que refractan las palabras de los amantes. Ahora todo es imposible en esta estación de los ruidos. No hay duda, nuestro encuentro pudo ser antes de que sembraran estas lágrimas. Con este poema salimos de la generación del 60 y de posguerra y damos un paso hacia la generación de los 80. Ya hemos pasado por diversos momentos de la poesía dominicana. Mencionamos movimientos literarios como postumismo, bedrinismo, poesía social con los independientes del 40, la poesía negroide, poesía sorprendida, generación del 60 y poesía de posguerra. Y en el día de hoy iniciaremos un viaje de aventuras y conocimiento. Hablaremos de los cambios que se generaron en la poesía a partir de la llegada de la generación de los años 80.
y la nueva forma de observar los cambios sociales a partir del ojo creador del poeta y los intelectuales que en ella se destacaron. En las clases anteriores aprendimos sobre los movimientos de la década de los 40, iniciando por los independientes, cuya realidad de la tiranía los arropó hasta hacerlos escapar a otras latitudes, sin dejar atrás su preocupación por la realidad social y política dominicana, realizando así una poesía social que destaca los rasgos culturales del dominicano y la identidad. Además, atacaron al régimen y las faltas de libertades del pueblo dominicano. Luego, el grupo denominado Los Nuevos iniciaron un quehacer literario desde la realidad social del ser. Con la poesía sorprendida, se buscó destacar la realidad social del dominicano a través de una poesía metafórica, metafísica, más hermética, pero donde se pone de manifiesto la prisión del escritor y su triste realidad, buscando escapar por medio de la invención poética. También observamos que uno de los movimientos literarios más atacados por las fauces voraces del poder fueron los representantes de la generación del 48. Algunos de estos escritores fueron perseguidos con ferocidad, asesinados unos, mutilados otros y desterrados algunos. Esto porque sus letras estaban llenas de denuncias sobre los atropellos de las manos del dictador. Su poesía hablaba de la necesidad del avance científico, artístico y cultural, los cuales se encontraban mutilados por los esbirros del poder. Además, ahondaron en el tema de los dominicanos y de la unidad del pueblo para lograr los cambios. Por último, hablamos de la generación del 60 y posguerra. Estos escritores buscaron la vuelta a la libertad anhelada y que se debió lograr con el ajusticiamiento del tirano. Sin embargo, tras la salida de Juan Bosch del poder, la sociedad, que aún no se había acostumbrado a la libertad, debe volver a las luchas. Esto hace que los poetas vuelvan a las luchas sociales a partir de su poesía, ahora junto a sus cuerpos y sus almas. De ahí que nazca una poética llena de dolor, al mismo tiempo llena de valentía y lucha para lograr una sociedad más próspera y libre. Pero la invasión yanqui de 1965 hace surgir una nueva realidad y por lo tanto una poesía más contundente y directa, donde se pone de manifiesto la necesidad de libertad total y cambio social completo. Una poesía desgarradora y penetrante, aunque sin muchos adornos o artilugios, por lo que las letras de estos poetas no alcanzaron, al decir de algunos críticos, el valor de verdadera poesía. La mala administración de los recursos económicos y los despilfarros generalizados en los puestos públicos hizo que los ideales de cambio contrastaran con una juventud anhelante de la libertad anunciada por sus antecesores. Esto hizo que estos escritores, jóvenes en su gran mayoría, entraran en un estado de crisis y ansiedad generalizada al ver desplomarse toda posibilidad de progreso. Muchos emigraron junto a sus familias y los demás se quedaron deambulando hasta llegar al borde de la locura. Pero en la UAS encontraron una luz en el taller literario César Vallejo, fundado por Mateo Morrison en el 1979. Con este panorama nos adentramos a conocer las últimas manifestaciones poéticas y escriturales del pueblo dominicano, sus características, pensamientos, sentimientos y sobre todo sus inquietudes sociales. La generación del 80, llamada por algunos la década maldita de la poesía dominicana, más adelante veremos la razón de este título. Como ya habías estudiado en las clases anteriores, el proceso social que culminó se llevó consigo, como voraz torbellino, toda la confianza y utopías de creación de una nueva sociedad libre, tanto de pensamiento como de criterios y economía. Para conocer lo que sucedió con estos escritores y su poesía, debemos partir
de que la crisis económica degradó la ideología y la moral. Esto trajo consigo la aparición de una nueva realidad y visión del mundo que le circunda, aunque sin una visión clara sobre lo que se debía hacer. Esto pasó con los jóvenes de la llamada promoción de los 80, testigo y consecuencia de un orden en el que predominaron parámetros que apuntaban a la desintegración de una conciencia colectiva. Llamamos Generación del 80 a un grupo de jóvenes que nace luego de un estado de crisis económica y social y que buscaban una nueva sensibilidad y visión del cosmos para así explicarse los cambios sociales que se habían dado y cómo lograr nuevas realidades. Al tiempo que rechazaron las pasadas manifestaciones poéticas dominicanas. El tema siempre de lo verde, tomando en cuenta el presente, de lo social, de lo humano, tanto en la tristeza como en el júbilo. La ciudad posguerra. La ciudad posguerra. Estas luces en la distancia han perdido su color. Es un desierto sembrado de llagas pestilentes y lluvias que golpean las aceras. Esta ciudad no es la mía. Esos charcos de rojo por canales, de azul no me pertenecen. Alguien ha alterado el sueño de las largas viviendas enlutadas ahora. He aquí otra dimensión. Las poesías de Mateo Morrison son internacionales. Recogen las aspiraciones de todos los que luchan por convertir nuestros sueños en realidad, en liberación. Los escritores de este periodo buscaban la transformación de la poética, encaminándola hacia la interiorización del ser, predominando el reconocimiento y la negación. Estos escritores tenían características que lo hacen propios y autónomos de otros movimientos. Se realiza una poética del pensar, preocupación por la finitud del ser. Se tomó la simbología como paradigma, la búsqueda del amor universal, vuelta a los poetas malditos y al ultraísmo de Borges, uso de la metáfora como salida del dolor, modificación sintáctica, búsqueda de una sociedad más justa. En nuestra vida diaria realizamos una serie de actividades como encender la luz, usar el microondas, realizarse unos rayos X, ver televisión o escuchar radio. ¿Te has preguntado cuál fenómeno físico se produce al realizar esas actividades? En todos los casos mencionados anteriormente, son todos ejemplos de ondas electromagnéticas. Entonces, ¿qué son las ondas electromagnéticas? Escucha atentamente. Si frotas un globo a la ropa y lo colocas cerca de tu pelo, se ponen los pelos de punta. Esto es debido a la electricidad estática y se crea un campo eléctrico o lo que es lo mismo, una región del espacio donde hay electricidad o estática. El magnetismo también puede ser estático, como un imán de una nevera. El imán genera un campo magnético, es decir, una región del espacio donde imanta o atrae metales. Cuando se cambian o se mueven juntos los dos campos, el eléctrico y el magnético, generan ondas electromagnéticas. Las radiaciones electromagnéticas son las generadas por partículas eléctricas y magnéticas moviéndose a la vez u oscilando. Cada partícula genera lo que se llama un campo. Por eso también se dice que es una mezcla de un campo eléctrico con un campo magnético. Estas radiaciones electromagnéticas generan unas ondas que se pueden propagar o viajar por el aire o incluso por el vacío. Imaginemos que movemos de forma oscilatoria de arriba abajo una partícula cargada eléctricamente o magnéticamente, como la de la figura siguiente. Como vemos, se crea una perturbación a su alrededor, que es lo que llamamos una onda.
Esta onda depende de la velocidad y la fuerza con la que movamos la partícula y de la amplitud o distancia entre el inicio y el final del recorrido. Entonces, si la partícula tiene un componente eléctrico, pero también uno magnético, ya tenemos generada una radiación electromagnética con su onda electromagnética, como observamos en la imagen. Las ondas electromagnéticas se forman cuando un campo eléctrico que se muestra con las flechas rojas pareja con un campo magnético que se muestra con las flechas azules. Los campos magnéticos y eléctricos de una onda electromagnética son perpendiculares entre sí y a la dirección de la onda. Para medir una onda tenemos 3 datos muy importantes, como podemos ver en la siguiente figura: la longitud de onda, la frecuencia y la dirección de propagación de la onda. Partes de una onda electromagnética. En clases anteriores vimos las partes de una onda, así que repasemos. Longitud de onda, distancia entre dos crestas. Amplitud, es la máxima perturbación de la onda. Frecuencia, número de veces que se repite la onda por unidad de tiempo. Si se usa el hercio, es el número de veces que se repite la onda por cada segundo. Período, es igual a 1 sobre frecuencia y es la inversa de la frecuencia. Velocidad, la velocidad de onda depende del medio por el que se propaga o por donde viaje. Si la onda viaja por el vacío, su velocidad es igual a la de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Y si se propaga por el aire, cambia a 1.200 kilómetros por hora. Bueno, imagina que ya tenemos nuestra onda viajando por el aire. Según James Maxwell, una onda electromagnética no se genera por una sola partícula, sino que son 2 partículas diferentes, una eléctrica y otra magnética, y su movimiento es perpendicular. A finales del siglo XIX, en 1888, el físico alemán Heinrich Hertz confirmó experimentalmente las predicciones de Maxwell con el siguiente experimento. El experimento de Hertz consistió en producir ondas electromagnéticas en un circuito formado por 2 esferas conectadas a una bobina de inducción. Al producir descargas o chispas eléctricas oscilantes entre las esferas, se originan radiaciones electromagnéticas, pues toda carga eléctrica acelerada emite energía de forma de radiación electromagnética. Aquí puedes ver una animación de la generación de una onda electromagnética. Observa cómo se mueven las partículas en cada eje y cómo generan la onda. ¿Por qué son tan importantes las ondas electromagnéticas? Pues que son una forma de transportar energía por el aire. No tiene barreras. Podemos emitir una señal desde un receptor o el punto donde se genera la onda y recibirla en un receptor, el punto donde recibimos la onda. Esta onda puede contener información que primero esta deberá convertir en una señal en forma de onda electromagnética y una vez recibida por el receptor, descodificarla y recibir la misma información que se envió. Ya podemos enviar información por el aire sin necesidad de cables o elementos físicos. Tipos de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se usan para la radio, la televisión o internet. Pero tenemos un problema. Por el aire viajan muchas ondas. ¿Cómo la diferenciamos? Pues por su frecuencia. Recuerda el número de veces que se repite la onda. Pero es que además, a mayor frecuencia, menor longitud de la onda. Ya tenemos nuestras ondas diferenciadas por su longitud de onda o por su frecuencia. Y se ha creado una escala para clasificarlas por orden creciente de longitudes de onda o decreciente por su frecuencia, llamada espectro electromagnético. Dependiendo de la onda, pertenecerá a un espectro u a otro, como observamos en la figura. El espectro electromagnético está organizado por la frecuencia. La radiación de frecuencia generalmente más baja está a la izquierda
y una mayor frecuencia de la radiación está a la derecha. Las propiedades de las ondas a diferentes frecuencias se comportan de manera diferente a lo largo del espectro. Por ejemplo, un vidrio que es transparente a la luz visible puede ser opaco a la luz infrarroja, pero una vez más transparente a la radiación de radiofrecuencia. Fíjate que lo medimos en hercios, megahercios, es decir, por su frecuencia, pero podría ser por su longitud de onda. Además, cada aparato emite unas ondas de diferente frecuencia y si queremos emitir ondas de telefonía móvil, pues tendremos que emitirlas en una banda de frecuencia determinada para no confundirlas con otras. Las ondas emitidas con una frecuencia por encima de la infrarroja son las ondas visibles, como por ejemplo la luz del sol. Las de frecuencia más baja no se ven, por ejemplo las de radio, pero sí existen. Debido a la importancia de las diferentes ondas con frecuencias, existen en el mercado los llamados medidores de ondas electromagnéticas, que son sensores que miden las frecuencias y la cantidad de campo magnético que hay en un sitio o que se genera por algún aparato. Normalmente se utilizan para medir los posibles riesgos para la salud relacionados con la exposición a campos electromagnéticos y el cumplimiento de los límites de exposición que marca la normativa. Suelen medir el campo eléctrico y el campo magnético por separado. Aplicaciones de las ondas electromagnéticas. La transmisión de la voz humana y de la música se consiguió cuando se descubrió cómo modular la amplitud de las ondas electromagnéticas. Las ondas sonoras tienen frecuencias del orden de cientos de hercios, mientras que las ondas de radio tienen frecuencias de kilohertz y megahertz. Es necesario un proceso intermedio que permita transmitir una onda de baja frecuencia usando una de mayor frecuencia. Este proceso se llama modulación. Los sistemas de modulación más frecuentes son de amplitud modulada o AM y frecuencia modulada o FM. El uso de las radiofrecuencias es amplio, desde comunicaciones militares secretas hasta radioastronomía, permeando las comunicaciones aéreas y marítimas, la radiodifusión, los radioaficionados, televisión, radio FM, aviación, satélites, telefonía móvil, televisión por satélite y radares. Veamos la siguiente actividad, donde tendrás que identificar si estos enunciados son verdaderos, true, o false, falso, o si simplemente no fueron mencionados. En este caso, seleccionas not mentioned. Pero antes, veamos la conversación una vez más. Hello everybody, I hope you are okay. Congratulations class. We took our final history exam for this year. I'm so happy. Yes, finally, we're almost on vacation. Almost. I don't know if you noticed, but when we were taking the final exam this morning, Angel was not in the classroom. Do you know why? Oh, Mary, I noticed. Angel didn't take the test. I don't know what happened. Maybe he overslept again. He loves to sleep. Hello, Mari and everybody. Angel might have been stuck in traffic. I called him last night and he said he was studying for the test. Exercise number 4. Read the text again. Decide if the following statements are true, false, or were not mentioned in the text. Number 1. Roberto was the first person to respond to the initial message. Roberto fue la primera persona en responder al mensaje inicial. True, false, or not mentioned. La respuesta es false, falso. Number 2. The next exam the group needs to take
is an English test. True, false, or not mentioned. Not mentioned. De hecho, no fue mencionado el examen o el próximo examen que el grupo tenía que tomar. Number 3. Roberto called Angel the night before and he said he was studying for the test. True, false, or not mentioned. The answer is true. Number 4. Amanda called Angel the night before and he was sleeping. Amanda llamó a Ángel la noche anterior y él estaba durmiendo. True, false, or not mentioned. La respuesta es not mentioned. Number 5. Roberto's speculation was related to traffic problems. La especulación de Roberto está relacionada a problemas de tránsito. ¿Sería verdadero, true, false, or not mentioned? La respuesta es true. La clase de hoy ha sido sin lugar a duda muy instructiva y educativa. A través de los ejercicios desarrollamos más de una vez el uso de especulaciones en un escenario real. Además, espero que hayan anotado las palabras nuevas que surgieron durante toda la lección. Continúen practicando para que no se les vayan a olvidar y así las puedan usar cuando se les presente la ocasión. Ahora pasemos a ver una vez más la autoevaluación y comprobemos qué tanto aprendimos el día de hoy. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can answer questions to demonstrate specific understanding about a written text where students speculate about past events. Puedo responder preguntas para demostrar entendimiento específico acerca de un texto escrito donde estudiantes especulan acerca de eventos pasados. Con el objetivo de que sigan practicando desde casa, les invito a realizar la siguiente tarea. Write 3 sentences speculating about past events using the word maybe plus past simple and or must have or might have plus verb in past participle. Escribe 3 oraciones especulando acerca de eventos pasados, usando la palabra quizás o maybe más el pasado simple. O también puedes usar must have o might have más el verbo en pasado participio. Pidan ayuda a su profesor para completar la tarea. Dedíquenle el tiempo para que sepan perfectamente lo que están haciendo. Y no la hagan por el simple hecho de hacerla, sino con la intención real de aprender. De mi parte es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho, manténganse en sus casas, ya que aún estamos en medio de la pandemia. Remember that safety comes first. See you next time.